¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ecodiálogo, a este su espacio en el cual les compartimos las historias y las experiencias de personas muy apasionadas que han dedicado su vida para proteger nuestro medio ambiente. El día de hoy nos acompaña una gran amiga, Marta Román, quien es una apasionada del medio ambiente, ha dedicado su vida por la conservación del Alto Golfo de California, una porción muy importante del acuario del mundo, y nos va a compartir de sus experiencias, de sus historias. Bienvenidos. Marta, muchas gracias y bienvenida a tu espacio. Muchas gracias por haber aceptado pues esta invitación. Realmente pues yo te conozco pues desde hace muchos años cuando estaba en la preparatoria y pues me siento muy honrado de que pues puedas estar aquí a hablarnos sobre tu pasión, sobre tu trabajo y pues que es muy importante que has sumado a la conservación pues del Alto Golfo de California de especies muy importantes. Ay, pues muchas gracias, Carlos. Como bien dices, pues ya tenemos algunos años conociéndonos, y yo también agradezco de corazón que tú me invites a tu programa, y súper contenta de compartir con ustedes, pues lo mucho o poco que pueda compartirles en mi experiencia de trabajo en el Alto Golfo. Gracias, amiga, y pues qué mejor que celebrar el día del amor y la amistad, porque hoy estamos grabando en el Día del Amor y la Amistad, pues compartiendo pues con todos tu pasión que le has imprimido pues mucho amor. Sea amiga que llevas más de 30 años pues haciendo pues este trabajo que tanto te gusta, que tanto te apasiona, pues la conservación del Alto Golfo de California, y pues eres maestra en ciencias, trabajas en gobierno del estado, trabajas en sedes. Bueno, ya acabo de jubilarme del gobierno del estado, pero sí, fueron bien. 32 años en el gobierno del estado, ¿no? Wow. Bueno, un poquito más, yo creo, nada más que por cuestiones administrativas quedaron 32, pero sí fueron más, ¿no? Desde 1988. Y ahorita pues das clases en Ajá, ahorita estoy como docente en una preparatoria, Set del Mar. Perfecto, pues compartiendo pues con tus alumnos, con las nuevas generaciones, pues Así ese amor es. pues al medio ambiente. Y te quiero preguntar, amiga, ya que al final del día, ya cuando se apagan las luces de la oficina o de las aulas, o cuando ya terminas tu salida de campo, ¿quién es la mujer que queda? Bueno, pues por mucho tiempo esa mujer pues fue también la ama de casa, la mamá, porque pues tengo hijos. Es esa parte, ¿no? Cerrando, como dices tú, la computadora, los libros, todo llegando a casa, pues es la mamá o es la ama de casa, ¿no? La persona que se tiene que ocupar de sus actividades de su hogar, pero también un poquito, bueno, también con mis mascotas. Casi siempre he tenido mascotas desde pequeña hasta, yo creo que un corto periodo de tiempo que no tuve mascotas, pero siempre he tenido una mascota, por lo menos una. Perros principalmente, gatitos no, pero perros sí. Los perrijos. Los perrijos, ajá. Entonces ahorita, por ejemplo, tengo 4. Entonces, haz de cuenta que ya no estoy con mis hijos humanos, ¿verdad? Pero llego a ver a mis hijos, perrijos, como dijiste. Y también un poco dedicarme, ahorita que ya mis hijos están grandes y ya estoy de alguna manera sola, dedicarme a cosas que me gustan. Me gustan mucho las manualidades. Las manualidades. Ajá. Entonces me doy tiempo también a veces para eso, ¿no? Y pues como todos, andar en redes sociales, ver televisión. Me gustan mucho las series, ¿no? Me gusta ver series, sobre todo de misterio, policíaco. Es que eres Esas una son las que me gustan. investigadora. Ándale, sí, eso como que toda esa parte de que cuando hay que investigar, cuando hay cosa que buscar ahí, indicios de esto, del otro, o sea, ese tipo de series son las que me gustan, ciertamente. Muy bien, amiga. ¿Y qué tipo de manualidades son las que haces? Mira, siempre me ha gustado, me gustó mucho la costura. Empecé a tomar una
clases de costura, pero al final no las terminé, ¿no? Entonces, me gusta coser cosas muy sencillas, pero me gusta hacerlas yo. Por ejemplo, no sé, una bolsita, cuando fue la pandemia, por ejemplo, pues teníamos tiempo de tantas cosas, me enfoqué a buscar videos y plantillas para hacer cubrebocas, por ejemplo. Entonces, me Cubrebocas, con puse algún diseño. con diseño, bueno, buscaba telas, pero ajá, diferentes diseños, ¿no? Probando sobre todo porque como yo uso lentes, y no sé si pues para todos los que usamos lentes el cubrebocas era un Oh, poco sí. molesto, sí que, ajá, todo eso. Entonces andaba buscando un modelito que me ajustara bien, que me permitiera pues no tener ese problema de que se empañaban los lentes. Ándale. Entonces, por ejemplo, eso, la costura, pero también me gusta hacer bisutería. Bisutería. Y lo último que he estado haciendo, pues son jabones y velas. Jabones, sí, me mostraste unos jabones en forma, creo que de honguitos, conchitas o algo, ¿no? Conchitas, motivos marinos, Motivos ajá, marinos. pero también de cactáceas, son muy Cactáceas. bonitas, cactáceas Sí, y suculentas, ese me mostraste, muy cactáceas y bonito. suculentas, Muy ajá, bonito, así amiga. es. Amiga, te quiero preguntar, yo estoy muy convencido que durante nuestra infancia se puede ir definiendo o escribiendo parte de nuestro destino, ¿no? A lo que uno se va a dedicar o lo que uno va a hacer, ¿no? Ahí nos meten nuestras programaciones, nuestro entorno o nuestros familiares. Cuando tú eras niña, ¿qué mundos te imaginabas? ¿Qué mundos te imaginabas? ¿Ya había algún indicio de que querías dedicar tu vida al cuidado de, pues, de la vida marina, del medio ambiente, de la fauna? Ujú. Pues sí, yo creo que de alguna manera eso ya lo traemos, ¿no? Traemos esa sensibilidad hacia el medio ambiente, hacia los seres vivos. Pero cuando era niña no pensaba en el mar, porque yo me crié en el estado de Guerrero, pero en la parte norte Claro. del estado, donde no hay mar, ¿no? O sea, es un valle ahí, es el Valle de Iguala, cerros, plantas, pero mi abuela acostumbraba, cuando ella era joven, trabajaba lavando ropa. Ujú, entonces, eso como que se quedó en ella y luego su propia ropa, o sea, ya no como trabajo, o sea, iba a lavarla, pero era lavarla en canales, como los canales de aquí de Sí, riego. claro. Pero yo me acuerdo que en aquel entonces, o sea, te estoy hablando de los años 70 más o menos del siglo pasado, en esa zona de Iguala todavía había arroyos. Arroyos. Entonces, yo me acuerdo que mi abuela lavaba en los canales, nos llevaban a mí y a mis hermanos y a otros primos, y pues nosotros, mientras ella y una tía estaban haciendo esa tarea, nosotros encantados ahí mojándonos, ¿no? Entonces, para nosotros era una aventura ir a lavar con la abuela. ¿Por qué? Porque atravesábamos esos arroyos y yo creo que de ahí surgió lo de la investigación, porque nos dábamos cuenta o encontrábamos sitios donde había pocitas de agua, y eso para nosotros era lo máximo. Encontrar una pocita donde nos pudiéramos bañar, ¿no? Y obviamente si veíamos ahí bichitos, en este caso pececitos, pues encantados buscando, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, si no el mar, el agua sí, ¿eh? O sea, el agua, siempre estuve en contacto directo con el agua desde muy pequeña. Y yo prácticamente te puedo decir que yo aprendí a nadar ahí, en los Órale, en los canales. canales, Y en los luego, arroyos. sí, mi papá y mi mamá Ajá. nos frecuentemente, si no cada 8 días, pero sí muy frecuente, nos llevaban a nadar a un balneario que había ahí en la ciudad. Era el único en aquel entonces, pero grande. Entonces, tanto mis hermanos como yo ahí aprendimos, ¿no? Entre los canales y el balneario a nadar. Y era cuestión de que, por ejemplo, los domingos era todo el día estar adentro del agua. Entonces, yo creo que desde ahí, Ya hasta te salían escamas, ¿no? De casi, tanto tiempo estar en casi, el agua. así es. Ok. Entonces, y ya en casa de mi abuela ella tenía muchas plantas. Entonces, a mí, mis hermanos y otros primos, pues a mí me gustaba mucho jugar a la comidita, pero cortando plantas, ¿no? Entonces, con los frutos de algunas plantas, pues no sé, eran las verduras, le cortábamos hojas a los árboles, era el pedazo de carne, haz de cuenta, ¿no? Entonces, siempre muy en contacto con la naturaleza. Yo creo que eso fue lo que me fue guiando. O sea, desde chiquita ya, y fuiste generando esa conexión con la naturaleza. ¿Qué Totalmente, sí. tipo era un valle? ¿Había bosque, había selva?
Es selva baja, Selva baja. caducifolia, ahí. Caducifolia. Ajá, entonces también esa es otra. Cuando era tiempo de lluvias, aquello pues reverdecía. Entonces ahorita recuerdo, en ese tiempo de lluvia, lo que nos gustaba hacer o lo que veíamos en nuestra ruta hacia los arroyos que te comento, o ahí mismo en la colonia donde vivíamos, yo recuerdo que llegaban mariposas. En la noche era fabuloso buscar Un luciérnagas. espectáculo. Luciérnagas las atrapábamos así en un frasquito y andábamos con nuestra luciérnaga. ¿Y ahorita hay luciérnagas o ya no Ahorita hay? yo ya no he visto luciérnagas ¿En ahí, serio? ya está mucho más Uy, ya urbanizado, se ha súper impactado. urbanizado, sí. Pero yo de niña yo recuerdo que ahí en mi casa y en casa de la abuela, o sea, podíamos encontrar luciérnagas, ¿no? Entonces, eso me permitió estar muy de cerca con la naturaleza, ¿no? Mm. Ujú. Amiga, y platícanos, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo es que de estar en Guerrero llegaste acá al Alto Golfo de California, al noroeste de Un México? poquito distante, ¿verdad? Sí. Pues si bien lo que tenía yo a la mano no era el mar, pero siempre me llamó la atención. Entonces yo también recuerdo que dentro de uno de los viajes, a mi papá le gustaba llevarnos, sacarnos a lugares, ¿no? Entonces, en una de esas dijo, pues vamos a Acapulco, que era la playa más cercana que nosotros tenemos. Y ese fue mi primer contacto con el mar. Yo creo que yo tenía como 8 o 9 años de edad. 9 años. Y desde ahí yo creo que me impactó el mar, porque recuerdo que nos subimos a un barco y anduvimos ahí en la playa. Entonces, para nosotros del norte del estado, como que siempre era fascinante ir a la playa, ¿no? Entonces, aparte que para nosotros en aquella parte del país, ir a la playa es sol y playa, ¿no? O sea, es siempre tropicalón el asunto. Tropicalón. Entonces, ese es un ambiente pues muy agradable, muy padre. Después ya en la carrera, pues me tocó conocer más otros lugares ahí de Guerrero como Zihuatanejo, por ejemplo. Ok. Entonces, ese contacto en la universidad también con la vida marina me fue llamando la atención y pues obviamente como muchos compañeros quizá o muchos estudiantes hoy día también en las universidades que tienen las carreras de biología o biología marina, oceanografía, pues uno de los grupos que nos llama mucho la atención son los mamíferos marinos, ¿no? Los cetáceos, los delfines, todo, ¿no? Entonces, pues yo quería hacer mi trabajo de tesis en el área de mamíferos marinos de la Ok. Facultad de Ciencias de la UNAM, porque De la fue UNAM. donde yo estudié, ¿no? Pero era una larga fila, ¿no? De espera para poder entrar al laboratorio, aunque sea ahí como servicio social. Ok. Entonces, en aquel entonces, a cargo de ese laboratorio, era el laboratorio de vertebrados, pero el área de mamíferos marinos la tenía a cargo el doctor Anelio Aguayo, un investigador chileno que por mucho tiempo estuvo aquí trabajando en México. Él llegó a Ensenada, de hecho, primero. Ensenada. Y de ahí después se fue a Ciudad de México. Entonces yo hablé con él, bueno, fue mi maestro durante la carrera. Y hablé con él y le dije que pues me había salido una oportunidad de poder estudiar algo sobre la totoaba acá en el Alto Golfo. Totoaba. Porque en una salida de campo, justamente, ahí vamos a Puerto Vallarta, nuestra biología de campo, él era mi maestro, pues yo como estudiante no tenía vehículo propio para transportarme, entonces la cita para esa salida de campo era medianoche en el campus de la universidad. Entonces una amiga me dijo, bueno, yo te llevo, yo te consigo ride. Entonces le voy a decir a mi jefe, me dijo, ella trabajaba en una oficina, que si nos puede dar ride para llevarte. Y sí, entonces, pero resulta que el jefe de ella era muy amigo de un ingeniero que en aquel entonces estaba en el gobierno del estado de Sonora, a cargo de lo que fue el Centro de Investigación y Desarrollo de los Recursos Naturales, que era el CIDESON. Y ahí, en ese entonces, te estoy hablando de 1984, 1985, empezaron con un trabajo sobre totoaba. Entonces, mediante el jefe de mi amiga hubo esa conexión
O sea, él me vio tan emocionada de ir a mi salida de campo que me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer tu tesis con la totoaba? Y yo, pues, ¿qué es eso, ¿Qué no? es eso? ¿Con qué se come? Y Así sí, es. y platícanos, por favor, Marta, ¿qué es la totuaba? ¿Qué es la Sí. totuaba? Por ejemplo, por ahí un amigo, Arturo Lara, comentaba, pues, que escuchó en un grupo de jóvenes que pensaban que es una tortuga, pero Una platícanos, tortuga, ¿qué sí. es una totuaba? Sí, bueno, y igual en ese momento dije yo, pues, ¿qué es eso, no? Entonces yo me puse a investigar, no tenía ni la menor idea, pues es un pez, ¿no? Es un pez de la familia Cianidae, una familia muy importante alrededor de todo el mundo porque son muchas de las especies de esta familia, pues, son de importancia pesquera Ah, alrededor de todo el mundo, ¿no? ujú. Y, pues, obviamente aquí en el Golfo de California. Son la familia de las curvinas, ¿no? Principalmente curvinas, roncadores, porque Roncadores. precisamente tienen un aparato con el que hacen sonido pegado entre su piel y la vejiga natatoria, que es Ujú. con lo que flotan. Hacen un sonido los machos, ¿no? Entonces, se les llama a unos de ellos roncadores, pero digamos que son la familia de las curvinas. Entonces, bueno, cuando me fui a mi trabajo de campo, la biología de campo era con ballenas y delfines, ¿verdad? Pero ya regresando, yo casi ya estaba terminando la carrera. Entonces ya tenía que pensar yo en una tesis, en cómo me iba a titular, porque en aquellos entonces, pues no había opciones de que promedio y de que, ¿no? Era hacer una tesis, presentar la defensa de tu tesis en un examen Ok. profesional, ¿no? Entonces había que pensar cuál era el tema. Y pues se dieron las circunstancias positivas para mí en el sentido de que me ofrecieron una beca para hacer mi tesis Ujú. y el tema era ese, con La la totoaba. totuaba. Entonces yo me empecé a investigar cuál era la totoaba, tanto en la biblioteca de mi facultad como la biblioteca del Instituto de Biología. En aquel entonces también hice recorrido por la biblioteca del Instituto Nacional de la Pesca Ujú. para documentarme sobre la especie, ¿no? Porque tenía que hacer mi anteproyecto de tesis. Y resulta que el doctor Anelio, el maestro que te digo que estaba a cargo del laboratorio, me aceptó como tesista en ese laboratorio, pero no porque se enfocara él en peces, su trabajo era en mamíferos Mamíferos marinos. Pero marinos. resulta que desde aquel entonces ya había noticias de que por acá en el Alto Golfo existía una marsopa muy secretiva, que era como un duende, y era la vaquita marina. Entonces, vaquita en aquellos, marina. estoy hablando de los años 80, más o menos 85, entre el 80 y 85, empezaba a sonar mucho el tema de la vaquita marina. No se conocía, era un mamífero marino, un cetáceo que había poco sobre él. Ya se hablaba de que eran poblaciones muy pequeñas y Sí. como no se conocía nada sobre la biología, pues alguien que pudiera venirse para acá o que Ujú. pudiera estar cerca pues era de interés para el laboratorio. Entonces, aunque como yo iba a trabajar con la totoaba, ya se sabía también que en redes agalleras de totoaba, de pesca ilegal, porque en ese entonces ya era ilegal la pesca de la totoaba. Bueno, ahorita vamos a poner más en contexto, ¿no? Yo creo a nuestro público sobre esto, pero bueno, había una pesca sobre la Ok. totoaba y se sabía que ahí se estaban registrando estos organismos Ok. mamíferos marinos. En ese entonces yo coincidía allá en Ciudad de México con Sergio Alejandro Pérez, otro biólogo conocido de nosotros de aquí. Él es de aquí de Mexicali. Y él tenía un muy buen amigo en San Felipe. Entonces, tanto Sergio como yo fuimos del interés del maestro Anelio, porque era la posibilidad desde Ciudad de México tener gente que pudiera estar aquí cerca del Alto Golfo. Entonces, pues Sergio terminó la carrera y se vino para acá, y él de hecho fue yo creo que uno de los primeros que empezó a buscar a la vaquita A la aquí vaquita marina. y encontró ejemplares de vaquita marina allá en San Felipe. Ajá, que luego los hizo llegar para allá a la Facultad de Ciencias, A la a Ciudad la de Ciudad de México. México. Ahí tienen ya sus organismos. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo me vine para acá porque me ofrecieron una beca. A través de este amigo, del jefe de mi amiga, en el CIDESOM, no me ofrecieron trabajo, pero me ofrecieron una beca, tesis del CONACYT, para yo hacer mi trabajo de tesis. Y fue como decidí venirme a Sonora.
a Hermosillo, ¿no? Pues llegué a Hermosillo. Hermosillo porque ahí estaba el CIDESON. Ujú. Y pues llegué a Hermosillo, pero el trabajo era acá, pues En entonces, San Luis Río Colorado, hasta el Golfo de Santa Peñasco, Clara. Golfo de Santa Golfo de Clara. Santa Clara. O Ahí sea, yo con las empecé, pejerreinas. ándale ahí, donde están ellas. Yo antes que conocer a la Totoaba, que yo ya me había documentado sobre qué era y cómo era y todo, dónde la podían encontrar, toda su historia, ¿no? De lo que había sobre Totoaba. Prácticamente traté de recopilar lo más de información. Y bueno, yo decidí en ese entonces que iba a hacer mi trabajo sobre alimentación de la Totoaba. Alimentación de la Alimentación. Totoaba. Entonces, yo me acuerdo que ahí en la biblioteca de mi universidad, de mi facultad, pues estaba haciendo mi protocolo y ahí quedamos en reunirnos una persona que estaba en el TEC de Monterrey, que también empezó a trabajar con Vaquita, bueno, con las dos, con Vaquita y Totoaba, y él me iba como a orientar. Él era en ese entonces estudiante de maestría, era Alejandro Robles, que trabajó por mucho tiempo como directivo en Conservación Internacional. Entonces, recuerdo que estuvimos revisando mi protocolo y haz de cuenta que, pues yo no conocía que esos peces eran, o sea, sí había leído, pero no dimensioné ¿Qué tan el grandes tamaño. eran las totuadas? Porque hay Totuadas. gigantes las Sí, totuadas. pues el máximo que se ha registrado son los 2 metros, 2 ¿no? metros. Hay fotografías, ¿no? De los pescadores. Sí, más grande que yo. Doraditos, habladito de la totuaba y más grandes. Sí, sí, sí. Entonces, haz de cuenta que el equipo, los materiales con lo que yo estaba diseñando mi protocolo de tesis, pues me dice, oye, pero ¿sí te imaginas el tamaño del estómago de un animal de estos? Y yo así como, pues oye, estaba yo recién salida de la universidad, como, aparte todo muy teórico, pues, porque Ya, aunque así claro. teníamos salidas de campo y todo, pero ya tú dirigir una investigación, pues como recién egresado, pues realmente no tienes todas las herramientas No, pues ya y la sobre la experiencia. marcha uno va Entonces, haz de aprendiendo. cuenta, cambia la báscula tal por una que mida hasta no sé cuántos kilos, ¿no? Y así. Entonces, pues yo no las vi. Lo primero que yo vi, la primera vez que llegué al Alto Golfo, fue al Golfo de Santa Clara. Y la primera cosa que yo vi, yo recuerdo que llegamos ahí como a la 1 de la mañana, veníamos de Hermosillo. No recuerdo a qué hora salimos, pero pues yo creo que debemos haber salido a mediodía de allá. Fue una vaquita marina. de Una hecho. vaquita marina, Sí, ¿vieron? el único hotel que había a donde llegamos a hospedarnos, con el que en ese entonces fue mi director de tesis, Juan Carlos Barrera, ya como ya sabían que ellos, o sea, Juan Carlos y Alejandro Robles, estaban tras la vaquita, o sea, porque te digo, no se conocía nada de ellos, apenas se habían encontrado unos cuantos ejemplares, porque en ese entonces yo me hice de una guía de campo de mamíferos marinos, de cetáceos. Y ahí tengo esa guía, en la imagen donde debería de ir una imagen de la vaquita, no hay imagen en mi guía No de hay. campo, porque no se conocía un animal completo, solo se conocía el cráneo. Partes, cráneo. El cráneo nada más, el Ok. cráneo. Entonces, ya en posteriores ediciones de esa guía ya está el dibujo de la Órale. vaquita, pero en la que yo adquirí Puro en aquel cráneo entonces, nada más. ni el cráneo, o sea, no, estaba en blanco ahí. En blanco. Ajá. Entonces, lo primero que yo encontré Wow. cuando llegué al Alto Golfo fue una vaquita marina que ya la tenían ahí porque sabían que los biólogos iban a buscar a esos organismos. Y ya después salimos al mar, o sea, a buscar totoadas, porque para mi trabajo de tesis había un permiso de pesca de fomento, se llama, no sé si se siguen llamando así, creo que sí, pero eran para investigación, ¿no? Salíamos en las embarcaciones menores ahí de Alto Golfo con ciertos pescadores con los que ya se hacían acuerdos para podernos llevar. De hecho, eran pescadores que sabían, pues en este caso mi asesor de tesis, sabían que ellos tenían la experiencia de ir a buscar esos peces. Y salíamos a pescar. Y pues si teníamos suerte, pues las que encontrábamos, entonces las disectábamos y ya, por ejemplo, Juan Carlos Barrera, en ese entonces era estudiante de maestría, él estaba colectando las gónadas. Gónadas. ¿Qué son las gónadas? Las gónadas son el aparato reproductor de las hembras.
o huevera, que también le llaman en los campos pesqueros, ¿no? Pero serían los ovarios de las hembras totoabas. Ajá. ok. Porque, bueno, colectaba ambos, ovarios y testículos. Ya, Son los el machos. aparato reproductor, ajá, de machos y hembras, porque él se enfocó en hacer el estudio de la reproducción. Aunque era una pesquería o fue una pesquería bastante importante en esta área, no había mucho trabajo sobre ella. No había Entonces, mucha no había información, mucha información, investigación. ni en ese entonces, pues reciente, ¿no? Porque se dejó de pescar y obviamente, pues, al dejarse de pescar ya no había información, de dónde obtener información. Oye, amiga, ¿y cómo es posible que la totuaba, de ser un recurso, una especie muy importante para la región, que impulsó a la región, al Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco, en términos económicos, cómo es posible que de ser una especie muy importante terminó a ser una especie al borde casi de desaparecer, de extinguirse? Pues mira, pues es la historia de la pesquería, ¿no? Como muchas otras pesquerías, tienen un despunte, luego tienen una curva de, digamos, de sostenimiento y luego si no hay un buen manejo de la pesquería, pues empieza a decaer e inclusive a colapsar. Entonces, en ese entonces, como bien dices, pues no existían las comunidades ni de Puerto Peñasco, ni de San Felipe, ni del Golfo de Santa Clara. A la totoaba se le conocía, se le venía siguiendo en su ruta migratoria. Los primeros registros que hubo fue alrededor de la zona de Guaymas, Sonora, sí, donde algunos pescadores las atrapaban para, pues para sacarles el buche, o que en este caso es la vejiga natatoria, ¿no? Porque se sabía que era apreciada por la comida china, pero por la comida, no por otras propiedades que aparentemente hoy día se le atribuyen a ese órgano de flotación de la totoaba, de cualquier pez, ¿no? Cualquier pez tiene vejiga natatoria o buche, que se le llama, Ok. que es el órgano con el cual un pez puede tener flotabilidad en la columna de agua, ¿no? Entonces, para poder subir, bajar de la columna de agua, hace uso, haz de cuenta que como los buzos traen un chaleco, o sea, es la misma función de un chaleco flotador. Ujú. Ajá. Pero ellos pues lo manejan pues para poder hundirse, para poder subir hacia la superficie, ¿no? Porque recordemos que la totoaba, como algunos otros del grupo de esa familia, son animales de demersales, o sea, están despegaditos del fondo del mar, ¿no? Entonces, pero pueden llegar también a la superficie. Entonces Claro. viven poquito abajo de media agua, es donde ellos transitan, digamos. Ujú. Eso es un pez demersal. De Marsal. Ajá. Entonces, pues siguiendo a la totoaba, estos pescadores llegaron a esta zona de acá. Entonces veían que aquí se agregaban, se hacían las grandes congregaciones reproductivas y fue como surgieron estas tres comunidades pesqueras. San Felipe, Puerto Peñasco y el Golfo de Santa Clara nacen por la pesca de la De la totoaba. totuaba. Se empiezan a quedar ahí, se empiezan a establecer y se empiezan a formar campos pesqueros, ¿no? Y pues ya de ahí se desarrolla toda una pesquería sobre la especie. Pero, bueno, hubo intentos, y no intentos, hubo regulaciones pesqueras hacia el recurso, tratando de protegerlo, porque obviamente se dieron cuenta que llegaba a una zona donde se reproducía. Entonces, el primer mecanismo de conservación de esta especie fue decretar una zona de refugio en lo que era el desemboque, el delta del río Colorado. O sea, lo que hoy conocemos como buena parte de la zona núcleo de Zona la núcleo. reserva, esa desde 1974, más o menos, 78, 74, se generó un decreto donde se protegía esa zona precisamente porque se vio la importancia como zona de reproducción y crianza de totoaba y de otras especies, ¿no? La curvina golfina. Sí, fíjate que no hay mucha información sobre curvina en los documentos que hay respecto a totoaba, pero sí se llega a mencionar por ahí que también llegaba la curvina golfina. Entonces, buena parte de la curvina se exportaba, se mandaba a California y la totoaba se quedaba aquí, pero básicamente la sacaban para extraerle el buche. Hay algunas fotografías. Nada más el buche y lo demás no Lo se de- aprovechaba. No, porque
recuerda que estamos hablando de los 1920, entre 1920 y Hace muchos años. 1940 Wow. del siglo pasado. En ese entonces no había ni carretera eran campos pesqueros que llegaban. Sí había ciertos vehículos que atravesaban el desierto, era pura arena aquello. O sea, lo que está documentado es eso, ¿no? Las fotos que ves, esos carros todos así como tipo, pues no sé, antiguos, pues Sí, 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 carritos claro. antiguos, sí llegaban a entrar, pero era muy difícil transportar esa carne, además de que era de muchos, o sea, estamos hablando de animales grandes, Sí, de claro. por lo menos un Casi metro y del medio. tamaño de una persona, ¿no? Sí, ponle que en promedio 1,5 metros, 1,60 Ya. Entonces, ¿dónde iban a meter todo eso? Pues no había electricidad, no había hielerías. No se Entonces, conservaba. pero veían que era una carne bastante aprovechable. Entonces empezó a buscarse también la manera de conservar la carne, pero inicialmente, desde siempre, el inicio de la pesquería de Totoaba en el Golfo de California fue por la vejiga natatoria, porque a esa se le da un procedimiento de secado. O sea, no se necesita tanto la refrigeración. Es más fácil de conservar, Sí, sí, de conservarla. Y de hecho es el procedimiento o el proceso que debe llevar para luego preparar lo que se conoce como el Xinkou, que es una sopa que se utiliza en la tradición china para celebrar el Año Nuevo chino. O sea, para eso era que se buscaba el buche de de Totoaba, ¿no? Totoaba Y de otros ciánidos en China, y ¿no? otros peces. Ajá. ¿Y en qué año, Marta, fue cuando ya se declaró la veda, la veda de la pesca de la Totoaba? Como te digo, muchas pesquerías tienen esa curva, ¿no? De comportamiento de auge, luego una estabilización y luego una caída cuando pues hay Hay- una sobrepesca. Siempre se manejó que había habido una sobrepesca. Entonces estamos hablando que el auge de Totoaba fue entre los años 40 y 50 del siglo pasado. A partir de los 50 hay una aparente asociación entre la entrada de los motores fuera de borda y los motores también de los barcos, entonces había más eficiencia en el traslado para pescar y entra las redes agalleras, entonces empieza a haber una caída en las capturas, hasta que en 1975 cuando se habían capturado más de 2,000 toneladas, fue el pico máximo, 2,400 toneladas más o menos. En los años 50, para los años 70, el último registro oficial de Totoaba son alrededor de 50 toneladas, 50 o 70 toneladas Ok. más o menos. Entonces, en ese momento el gobierno mexicano, a través de lo que antes era la CEPESCA, la Secretaría de Pesca, emite una veda permanente sobre la captura de la especie. Y entonces la pesquería pues deja de ser legal y toda la pesca que se hace sobre la especie es ilegal porque Ilegal. las capturas cayeron, se desplomaron prácticamente. Claro, igual también las tallas, ¿no? De encontrar organismos de 2 metros o metro y medio, tallas más Fíjate que pequeñas. ese es un hueco en la historia de la Totoaba, porque Sí. no hay, o sea, lo que la Secretaría de Pesca de aquel entonces registraba a través de sus oficinas de pesca eran las capturas, la producción en toneladas o en kilogramos, pero no hay ningún estudio que te hable de la estructura de tallas y de edades. A través de los En años. aquel entonces, ajá. Hay uno que otro dato por ahí em, del investigador Verdeguer, que me parece que es el papá del actual director de la CONAPESCA, el comisionado más bien de la CONAPESCA. Él hizo también investigación sobre Totoaba en el lado de San Felipe. Ya hay algunos datos en algunas referencias, pero no hay un trabajo que nos hable de la estructura de la población en cuanto a tallas y edades durante la pesquería. Lo que tú puedes encontrar son datos de las capturas en peso, ¿no? O sea, cuánto se Puro peso, arribaba. toneladas. Ya. Ujú. Y es un poco difícil poder hacer un estimado de cuántos había de cada Sí. talla. Que a lo mejor hoy en día, ¿Cuántos pues, organismos? si alguien se enfoca ahorita un poquito en modelos matemáticos, probablemente con lo que existe ahora sí, entre tallas y edades,
sí se puede hacer tal vez una proyección hacia atrás de cómo estaba la estructura de la población en aquel entonces. Pero lo que dirige a que se haga una veda permanente es la caída en las capturas, más que si hubo una reducción en tallas. Ya, claro, amiga. Y sé que en 1994 hiciste un estudio muy importante, un estudio pionero, que respecto al oído de los peces, los anillos, cómo esta investigación, ese estudio que realizaste, ayudó, contribuyó pues a proteger esta especie, a la conservación. Ujú. Pues mira, precisamente en ese afán de querer conocer un poco más sobre la especie e investigando lo que ya había sobre ella, pues una parte que no estaba pues estudiada era la de edad y crecimiento. Aparte de que conocíamos sobre todo la parte de la población adulta, pero no de los juveniles. Entonces, en aquel entonces fue cuando yo inicié mi maestría. Ujú. Igual así como fui como una, ¿cómo te diré? Una estudiante que sí le interesó al maestro Aguayo. En Ajá. aquel entonces en CICESE hablé con el doctor Gregory Hammond Gregory Hammond. del Laboratorio de Ecología Pesquera. Entonces yo me acuerdo que también en CICESE, bueno, igual hoy día lo hacen, ¿verdad? Como los investigadores son de alguna manera selectivos en cuanto a los estudiantes que van a tener como estudiantes tutores, ¿no? Como tutores para hacer sus investigaciones. Ya sea que tú te acoples a una investigación o que traigas un programa ya establecido. En este caso, a Gregory le interesó que yo para ese entonces ya estaba trabajando en el Centro Ecológico de Sonora, del gobierno del estado. Y yo había ido a varios cruceros de prospección de camarón que se hacía antes en el Alto Golfo, se hacía con barcos, la prospección del camarón para poder saber cuál va a ser la cuota pesquera de la temporada de camarón. Pero sabíamos que en los arrastres de camarón caían los juveniles de totoaba, ¿no? Ah, Entonces, un poquito con lo que yo había recopilado cuando llegamos al Golfo de Santa Clara, cuando hice mi trabajo de los estómagos, de la alimentación, y lo que recopilé de información y de muestras en los barcos, yo tenía un material suficiente como para iniciar un estudio sobre edad y crecimiento, porque empecé a sacar los otolitos, que como bien dices, son parte del oído medio de los peces. Bueno, de todos los vertebrados, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos otolitos. ¿Qué son los otolitos? Bueno, sí. son, ¿Qué son? sí, pues son piedritas, se puede decir, son Piedritas. concreciones, o sea, son acumulación de calcio que nosotros naturalmente tenemos en el oído y que son los que nos dan el equilibrio. O sea, cuando nosotros nos mareamos, cuando nos dan vueltas o cuando tenemos vértigo, pues ese es el problema, que nuestros otolitos se mueven del lugar o de la ubicación en que están. En el caso de a nosotros nos da el equilibrio, a ellos también y a todos los vertebrados, ¿no? Pero además en el caso de los peces, eh, para ellos es parte de su sistema de percepción de sonidos o de vibraciones en el agua. Ok. Porque a través de la línea lateral de los peces, Ujú. si ustedes son muy observadores y revisan un pez así de costado, van a ver que corre una línea Sí. por el costado, que llega justamente hasta donde está la galla, más o menos, que pues viene siendo como más o menos por aquí, ¿no? Entonces, a través de esa línea lateral, los peces pueden percibir movimientos o vibraciones y eso se conecta a esas piedritas y es la manera en que ellos oyen abajo del agua. Órale, ok. Pero además para nosotros los biólogos, pues esas piedritas nos sirven porque sabemos que la morfología de ellas está basada en acumulación de capas de carbonato de calcio. O sea, van creciendo de alguna manera esas piedritas en el organismo. De manera que cuando nosotros las extraemos, hay diferentes métodos para poder estudiarlas y trabajarlas, ¿no? En el caso que yo trabajé, había que hacer cortes por la forma y el tamaño del otolito, había que hacer un corte. Y en ese corte tú puedes ver el crecimiento, como ves en una almeja o como ves en un árbol cuando lo cortas los Unos anillos. Ajá,
al hacer el corte del otolito, tú puedes mirar esos anillos. Claro que hay que conocer un poco más tanto de la biología del pez como de las condiciones ambientales, de la ecología del pez, ¿no? Para poder interpretar esos anillos, para saber si son anillos anuales o semianuales, ¿no? Semianual. Ajá. En el caso de los peces marinos, pues está, y además, bueno, ya está comprobado que en el caso de totoaba, estos anillos son anuales. Entonces, pues mi trabajo fue colectar más otolitos. Tenía yo, tuve un hueco en cierto tiempo porque yo tenía adultos y tenía juveniles, pero los del Ya. medio me faltaban. Eran como la incógnita, ¿no? No existía, no, No, no sé. no existían muestras, pero los Muestras. organismos ahí estaban. Tuve la suerte que una compañera de ahí del laboratorio, realmente, ella estaba trabajando con tiburones, no, con picudos, ella estaba trabajando con picudo. picudos. Entonces también, pero ella lo que hacía era colectar picudos a través de la pesca deportiva. Ajá. Ya. Y de alguna manera obtuvo muestras en San Felipe. Fue una suerte que coincidí con hoy en día la doctora Reina Castro, que está en la Unison. En sus salidas ella a San Felipe, resulta que dentro de la pesca deportiva le dieron, cayeron unos organismos subadultos de totoaba. Y dentro de mi trabajo creo que fueron 9 organismos, y eran así como que las joyas de la corona, ¿no? Porque te digo, yo tenía muchos juveniles, tenía una buena cantidad de adultos, pero los de aquí en medio yo no tenía. Entonces fue una suerte que la doctora Reina en ese entonces pudo conseguirme esos otolitos, porque entonces completamos toda la curva de crecimiento. Sí. Obviamente esos eran mucho más difíciles de conseguir porque de alguna manera esa parte de su ciclo de vida la pasan en lugares que no son accesibles ni para la pesca Ok. comercial ni para la pesca de arrastre. Como las profundidades. Se dice pues que sí son lugares más profundos, y sí, pero los que sí acceden a esas zonas y las llegan a pescar son los pescadores deportivos que hacen pesca en toda esa zona al sur de San Felipe, como son las Islas Encantadas, alrededor de Roca Consac, y entre San Luis Gonzaga y San Felipe, ¿no? Entonces, por eso esa parte de los organismos de la población no había muchas muestras sobre ello. Y de hecho no hay muchas muestras sobre ese tipo de organismos, a menos que te enfoques a buscarlos específicamente en esas zonas, y pues tienes que irte sobre todo con métodos de pesca deportiva. Claro. Para profundidad. ¿Cuántos años puede vivir una totoaba? Lo máximo que se ha registrado mediante otolitos son 25 años. 25 años. Sí. Sé que ahí hay cultivo de totoaba en la Facultad de Ciencias Marinas, o unos tanques y unos organismos grandotes, gigantes. ¿Esos como cuántos años tendrán? Los reproductores. Pues mira, pueden ser organismos por la medida en que, por el tiempo en cuando los han atrapado, son organismos que pueden tener entre unos 5, 7, 10 años, 10 años. más o menos. Ya se ¿no? pueden reproducir. Sí, o sea, tanto machos como hembras empiezan su tiempo reproductivo alrededor de los 6, 7 años. Ujú. Más o menos en ese tiempo ya ellos pueden reproducirse. Ajá. Amigos, ¿sabías que el 90% de las personas que nos escuchan no están suscritos? Si este podcast te aporta valor, suscríbete, dale en la campanita y cada martes te va a estar llegando la notificación de un nuevo episodio. Amiga, ¿y ahorita cuál es la situación actual o cuál es la fotografía de la totoaba en el año 2026? Sabemos que se han hecho esfuerzos por parte de la Facultad de Ciencias Marinas, que pues los han estado reproduciendo, haciendo liberaciones de totoaba ahí en el Alto Golfo de California, y que ha habido una mejora en la población de la totoaba. Ahorita, pues, ¿cuál es la fotografía de la situación actual? Sé que ha cambiado de categoría de riesgo,
Ujú. A nivel internacional ya cambió a vulnerable y creo que a nivel nacional, ya que se publica la norma oficial mexicana 59, porque creo que ahorita está en proyecto, va a pasar a protección especial. Ujú. Sí, pues mira, definitivamente el hecho de que se haya establecido una veda permanente que sigue vigente, eso pues ha tenido sus pros y sus contras. Sus pros es que, bueno, siempre es una regulación que no permite la pesca, digamos, pues comercial ni nada, ¿no? O sea, es ilegal pues pescarla. Es ilegal pescar. Entonces, no todo mundo pues va a acceder al recurso, pero sabemos que también se infringe esta regulación. Por otro lado, otra de las desventajas de tener esta regulación es que no es posible trabajar con la especie porque es muy caro, pues, hacer una investigación específica, que sí se ha hecho en los años 90 más o menos. Pues había desde el 75 que se estableció la veda hasta finales de los 80s, 90s, pues no se sabía nada. Entonces hubo una iniciativa que se llamó Investigación para la vaquita y totoaba, las dos juntas, ¿no? Y hubo todo ese trabajo que yo te hablo de la edad y crecimiento y esos muestreos en barcos, tienen que ver con aquella necesidad de generar información sobre la especie en los años 90. Posteriormente, otra vez ya no hubo recursos, esfuerzos para trabajar con ella y a través de, pues, de esta, pues, como iniciativa de protección de la vaquita, pues, se empezó otra vez a voltear hacia la totoaba, ¿no? Porque, pues, realmente no conocemos todo de ella, ¿no? Y entonces no había tanta información sobre cuál era la situación de la población. Pero también se empezaron los esfuerzos. De hecho, a mí me tocó también en el CIDESON. El objetivo de aquella investigación era para poder empezar a establecer las bases de un cultivo en cautiverio, o sea, de empezar a tenerla en cautiverio, precisamente porque se mantenía en ese estatus de en peligro de extinción. Después de la veda de 1975, no fue el gobierno mexicano quien la pone en ese estatus, sino a través de un estudio del National Marine Fisheries Service de Estados Unidos, porque mucha de la captura, cuando era legal, se iba para Estados Unidos. Entonces, ellos, con la información que había disponible, dicen, y un trabajo muy importante en el año 1976, poquito después de que se emite la veda, del doctor John Hendrickson de la Universidad de Arizona. Él predice en ese trabajo que de no tomarse medidas para regular esta pesquería, la extinción de la especie era muy probable que para el año 2000 ya no tuviéramos totoaba, ¿no? Entonces, con base en esos estudios, con la poca o mucha información que había a la mano, pues se plantea que la especie está en peligro de extinción. Y luego hay toda una etapa de oscurantismo sobre la especie, te digo, por la misma situación de una veda permanente. Pues no hay pesquería, no hay investigaciones, se requieren muchos recursos económicos y humanos para poder hacer una investigación dirigida exclusivamente a la totoaba. Entonces, pues se mantiene en estatus de en peligro de extinción. Por allá en el 2010 surge un interés de retomar, bueno, ¿qué está pasando con la totoaba, no? ¿Cómo está impactando? Sabíamos que aunque había veda permanente, sí había captura ilegal y ya sabíamos en esos entonces que cualquier red gallera, pero especialmente aquellas que tuvieran una luz de malla grande, o sea, algo así, ¿no? De tamaño, pues impactaban sobre la población de la vaquita. Entonces era necesario saber qué estaba pasando también con esa pesca, ¿no? De totoaba. Y empieza a haber el interés del CIBNOR en aquel entonces, en el 2010, en coordinación con la CONAM. Y también me invitan a mí a trabajar como parte de las sedes con ellos para hacer una evaluación de la pesca a lo largo de todo el Golfo de California, a ver dónde estaba, todo el cuánto Golfo. había. Sí, entonces hicimos un recorrido desde, pues yo creo, empezamos por ahí bueno,
no me tocó ir a todo, ¿no? Pero hubo muestreos desde Yavaros hasta San Felipe, ¿no? Por el lado de Sonora, y por el lado de Baja desde Bahía Concepción hasta igual hasta San Felipe, ¿no? Ok. Entonces ya tuvimos un poquito más de muestras, una idea más sobre cómo estaba la situación de la especie. Te digo, estamos hablando del 2010. Para el 2012 viene un evento pues que marca todavía la historia más reciente de la totoaba, porque es cuando se empieza a capturar de manera pues tremendamente alta porque empieza a surgir la la necesidad, bueno, la oferta, ¿no? La demanda más bien y la oferta de los buches de totoba El con buche. muchas otras propiedades que hoy en día se hablan, ¿no? Y se descontrola la pesca ilegal. Siempre había habido pesca ilegal después de la veda, pero digamos que era Más moderado. moderado, pero y no se veía tanto efecto en la población. Bueno, aparte no había estudios, pero no se veía, empezamos a escuchar que se sacaban 80 piezas, 100 piezas en un viaje, o sea, muchas toneladas, ¿no? Y salían esos animales grandotes y fue una pesca descontrolada, ¿no? En el 2012, pues no había manera de parar aquello. Hoy en día, pues continúa, ¿verdad? Pero quizá otra vez está como moderada. Entonces, en estos estudios también el Instituto Nacional de la Pesca con el doctor Miguel Ángel Cisneros también se enfoca en el Instituto Nacional de la Pesca, que ahora es IMIPAS, el Instituto Mexicano de Investigación Pesquera y Acuacultura, Ujú. a trabajar sobre totoaba, porque pues es el mandato que ellos tienen, ¿verdad? Como institución oficial de investigación pesquera, pues tenían que enfocarse en esto. Y se hace un muy buen trabajo. Para el 2020 se publica toda una recopilación de estudios donde se actualiza el estado actual de la totoba, con muchas más investigaciones, Claro. ¿no? Con la gente que estaba trabajando en acuacultura, se trabajó con ecolocalización, o sea, un trabajo muy, muy completo. Y entonces ahí es donde se determina que la población estaba recuperándose. Después, aunque había habido pesca ilegal desde su veda, no había sido tan impactante esa pesca como para no dejar crecer y que se recuperara la estructura de la población. Machos reproductores, Sí, hembras. pero obviamente como en cualquier pesquería, cuando inicia de manera pues dirigida, en este caso te digo, a partir del 2012 es mucha la captura que hay, entonces obviamente los primeros que salen o que sacan dentro de la pesquería, pues son los animales más grandes, Claro, ¿no? claro. Y empezamos a ver a esos mega reproductores que le llamamos. Y después se estabiliza, digamos, la talla de la pesca en organismos de una talla promedio, ¿no? Entonces, en realidad, la talla máxima son los 2 metros, pero el promedio de la población de totoaba, si revisamos lo que hay sobre estructura de tallas, el promedio de los animales es de 1,60 más o menos. Esa es la talla promedio. Los máximos son de 2 metros, ¿no? Ya. Pero bueno, tenemos esa idea de que sí son animales grandes, pero la talla promedio son alrededor de Es el tamaño de una persona, ¿no? 1,60 o 1,70, ¿no? Aprox. Ajá, sí, y más o menos si tú te pones a revisar o preguntas o llegas a ver un animal dentro de la pesca ilegal, ¿verdad? En cualquiera de estas comunidades, sobre todo San Felipe o Golfo de Santa Clara, vas a ver que es un animal, yo casi te lo apuesto que es alrededor del 1,60, 1,65. Ok. Ujú. Claro que pueden caer, sí he visto últimamente grandes, ¿no? grandototes, ¿no? Pero son raros, pues. Es como en una población de nosotros, ¿no? Habemos claro. altos, bajos, chaparritos. 1,60, 1,70, 1,80, 2 metros. Ándale, así. Entonces, pues cuando ya se hablaba de una recuperación, viene todo este evento de pesca ilegal, pues bien fuerte, y entonces estamos hablando de que pues probablemente pudiera volver a ese Ya. estatus, ¿no? Pero como bien dices, gracias a que ha habido más investigación, ya se controla mucho mejor lo que es la reproducción en cautiverio, e inclusive pues están haciendo liberaciones, ¿verdad? Entonces se decide con todos estos estudios recientes que el estatus de la especie debe moverse
a protección especial también porque pues es un recurso pesquero, tiene muchísimos años con una veda permanente, hay que revisar eso y si se está haciendo una pesca, pues lo mejor que se puede hacer es que esa pesca sea regulada, ¿no? Regular. Que esté dentro de la normatividad. Entonces, y creo yo que es un paso para poder ir avanzando hacia esa parte de que pues es un recurso y hay que aprovecharlo, pero hay que aprovecharlo bien, de ¿verdad? O manera sea, sustentable. que lleve toda la normatividad, toda la regulación que debe de llevar para que no caigamos en el colapso de los años 70 del siglo pasado, ¿no? Claro. Amiga, ¿y qué pasa cuando una especie como la totuaba pudiera extinguirse? ¿Qué le pasa al ecosistema? Bueno, esa es una parte muy importante, ¿no? Porque pues nunca desapareció del ecosistema. Entonces, como carnívoro tope, te comenté, yo me enfoqué en lo que era la alimentación de la especie y principalmente de adultos. La mayor parte de mis muestras fueron de adultos. Y en los resultados de ese trabajo y de otros que hay por ahí, algunos que otros que hay por ahí, pues la alimentación es principalmente peces. Como mi trabajo y más de lo que se conoce de la especie es en la zona reproductiva, se alimenta principalmente de sardinas. Ajá, pero también hay otras especies como cangrejos, otros peces de la misma familia Cyanide, también he registrado en la dieta de totoaba peces de los mismos roncadores, el pejerrey también de repente Pejerrey. por ahí aparece. Pero es un carnívoro tope, ¿no? Sabemos que, entonces, si nosotros nos vamos a nuestras clases de ecología, ¿verdad? Y hablamos de cadenas tróficas, pirámides tróficas, pues sabemos que los organismos que están en los últimos niveles tróficos, pues son los que controlan o de alguna manera regulan que otras poblaciones no puedan crecer de manera desmedida. Entonces, un carnívoro tope, pues es muy importante en una pirámide trófica. Si uno de estos llega a desaparecer, pues puede haber sobrepoblación de otros que no te voy a decir que por seguro, ¿verdad? Pero va a haber un desequilibrio en Claro. esa cadena, en esa pirámide, y algunos pudieran representar algún problema pues de conservación, Sí, ¿verdad? para otras especies, Para ¿no? otras especies, por competencia sobre todo, ¿no? Ujú. Y de por sí de que también ya está el factor, ¿no? Que se represó el río Colorado, ya dejó de haber menos agua para el Alto Golfo de California, que aportaba muchos nutrientes y eso Así pues es. afectó a muchas pesquerías. Sí, de hecho, pues es Muchos factores. multifactorial las causas por las que la totoaba, o sea, hablamos de que hubo una sobrepesca y por eso se da la veda, pero en realidad fueron muchos factores que se conjuntaron en ese momento, ¿no? Como bien dices, el represamiento del río, la industrialización de la pesca, el esfuerzo pesquero que aumentó bastante en ese tiempo, e inclusive por ahí hay un estudio que se habla que también los efectos interdecadales de variación del clima también tuvieron su efecto sobre este colapso, ¿no? de la pesquería. Y pues hoy en día, pues tú sabes que hablamos de cambio climático. Sí, también. Entonces, exactamente, entonces, a final de cuentas, la conclusión es que el desplome de la pesquería de totoaba no fue la sobrepesca per se, sino que fueron diferentes factores que influyeron para que la población colapsara, ¿no? Para que hubiera menor producción en los años 70. Por supuesto, y hay que estar generando investigación constante para poder ver en qué estatus se encuentra esa pesquería y otras. Eso es lo ideal, ajá. Entonces, como te digo, tiene sus pros y sus contras tener una veda permanente, pero una parte que no nos ayuda para conocer y para poder hacer una mejor estrategia de conservación de la especie es que no podemos muestrear tan fácilmente a la especie, porque una investigación específica sobre ella, pues estamos hablando de llevar un barco, embarcaciones, eso es muy caro, pues. Entonces, cuando hay una pesca comercial, nos apoya mucho. Si bien es cierto, estamos como Claro, tomando aprovecha. datos de una parte de la población, pero al menos tenemos datos más accesibles para poder trabajar con ella. Por esa razón, pues yo veo de manera positiva que se pudiera abrir una pesquería
no solamente, bueno, porque nos daría luz en la investigación Claro. de la biología de la especie, biología, ecología, para su manejo, pero también pues para que las comunidades pesqueras tengan una alternativa, que como tú bien sabes, la situación del Alto Golfo pues requiere de que se sigan buscando alternativas para las comunidades pesqueras, ¿no? Pero sí es muy importante, yo creo que por eso pues tampoco se ha abierto todavía la pesquería. Es muy importante primero sentar las bases bien sólidas de cómo va a ser el manejo pesquero de esta especie. Ya, un buen plan de manejo. Así es. Amiga, y ahorita sé que hay pues granjas de cultivo de totoaba que permite que esos organismos puedan ser consumidos en los restaurantes, que hay un sistema de trazabilidad que puede permitir eso. Sí, Desde tu perspectiva, esa estrategia que se impulsó viene a pues a sumar para la protección de la especie. Yo creo que sí, igual como lo que te comentaba, tenemos una gran ventaja que está esa trazabilidad, ¿verdad? Sí. Pero también sabemos que a nivel nacional hay estudios donde nos hablan de que nos dan gato por liebre, ¿verdad? Entonces que no siempre lo que nos dicen que estamos consumiendo es. En el caso de este pez, pues sí es muy importante que haya esa trazabilidad. Y creo que si tú vas a un restaurante en Ciudad de México, hasta donde sé, creo que se ofrece en Ciudad de México, en Guadalajara, yo lo Cancún, comí en en Guadalajara. Guadalajara, en Tijuana también, en La Paz. Entonces, casi estoy segura que lo que te están ofreciendo ahí es una totoaba venida de la acuacultura, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, eso es importante, que nosotros como consumidores pues tengamos esa parte de responsabilidad en el consumo, que preguntemos de dónde trae usted su pez, o sea, de dónde se está totoaba, porque sí he visto comentarios, pero ¿cómo que totoaba están vendiendo si está prohibido y no sé qué? Pero sí también la gente tiene que tener la información de que hay totoaba de cultivo. De hecho, acaba de hacerse una venta grande por parte de UABC, de la producción que tienen, estuvieron ofertando totoaba, ¿no? Tú hacías tu pedido Órale. en línea, hacías tu pago, pero bueno, había un mínimo que a comprar, creo que eran como 9 kilos, algo así, por lo menos tenías que comprar un mínimo, que era ese. Y bueno, yo quise hacerlo, pero sí se me complicó porque había que ir a recogerlo en Ensenada. Entonces, tenías la seguridad de que era totoaba de cultivo, ¿no? Entonces, esto abre una perspectiva muy importante, creo yo, para que la gente conozca la calidad de ese pescado, o sea, de la carne de totoaba, se desaliente un poco más de quererla pescar por la vejiga, porque en realidad no tiene esas propiedades que dicen, o sea, no hay estudios que sustenten que tenga No, ¿qué las propiedades pues son? se ha hablado muchas, ¿no? De que propiedades afrodisíacas, que colágeno, que curativas. Órale. Lo que yo por ahí sí leí de fuentes confiables es que en sí una vejiga natatoria de totoaba, un buche grande, o sea, no sé, de este tamaño, no sé, unos 50, 60 centímetros, 50 centímetros, no tan grande. A veces es como un tipo trofeo en los estatus de la sociedad china, ¿no? No tanto para consumirse, no tanto por las propiedades, sino como tener como un trofeo que si alguien tiene ese tipo de estructuras en su casa es como tener un estatus social alto, ¿no? Qué Dentro de raro, ¿no? Tener ajá. en tu casa ahí una Sí, gona. hay sí. Y la otra es, lo que sí sabía yo y que en algunos restaurantes chinos te ofrecen es la sopa del buche, o sea, es para la sopa, pero de ahí que tenga comprobado que tenga esas propiedades que afrodisíacas y no sé qué, pues yo no conozco No, un estudio, si lo hay, pues que nos los hagan saber, ¿no? no lo hay, no lo hay. Ajá. Pero sí es muy importante que esta parte que se ha venido desarrollando de la acuacultura, pues la gente la conozca y sepa que sí podemos consumir carne de totoaba, pero nada más hay que asegurarnos que sí viene de las granjas, ¿no? Puedes pedir quizás, no sé, el documento que asegure, ¿no? Como los residuos que pides como un tipo manifiesto. Sí, me imagino que en los restaurantes ellos deben de tener dentro de su menú, pues que debe de decir, o tú puedes preguntar de Sí, dónde claro. proviene y ellos deben Estás en tu derecho de poder de preguntar y decirte solicitarlo. de dónde viene, ¿no? Entonces, sí hay probabilidades de comerla de manera
legal. Legal. Así. Muy bien, amiga. Y platícanos un poquito más respecto a la relación de la totuaba, la vaquita marina, cómo esta afecta pues a la vaquita, la pesquería ilegal. Pues es como te platiqué, o sea, son dos inseparables desde siempre. Eh, de hecho, pues la vaquita se conoció debido a la pesca ilegal de totoaba en los años 80, ¿no? Porque empezó a caer ese pequeño mamífero, ese pequeño delfín, le decían, empezó a caer en esas redes. Y lo que pasa es que son cohabitantes del Alto Golfo, ¿no? Bueno, ahora también tú sabes, hay mucha investigación sobre vaquita, ya se tiene muy bien definido cuáles son las áreas de mayor concentración o donde de mayor actividad de vaquita, y pues obviamente coinciden esas zonas, coinciden con la ruta migratoria de la totoaba. Ok. Ajá. Entonces hay alguna parte donde se traslapan sus áreas de De distribución distribución. y pues obviamente la pesquería de totoaba es una pesquería activa. ¿Qué quiere decir esto? Que las redes se están moviendo, o sea, las están moviendo del lugar, aunque si bien las dejan por 24 horas, es una técnica de dejarla puesta, anclada por 24 horas, pero la vas moviendo de sitio, vas como siguiendo Al al, cardumen. ajá, pues sí, porque como ellos vienen migrando, pues tú vas tratando de seguir. ¿Qué era lo que hacían cuando empezó la pesquería? La venían siguiendo desde Guaymas, la venían siguiendo hasta que vieron que las zonas donde se agregaban masivamente eran estas del Alto Golfo. Entonces pues es un recorrido el que se va haciendo, ¿no? Y en algún momento coinciden las dos especies. Lamentablemente el problema para la vaquita es que cualquier reda gallera, o sea, que son las redes de enmalle, pues son un riesgo, ¿no? Porque se pueden quedar atoradas y al quedarse atoradas, pues como sabemos es un mamífero, tiene que salir a respirar aire como nosotros y si está atorada en una red que está ahí anclada, Se ahoga. pues ahí se va a ahogar, ¿no? O sea que es la Entonces, principal amenaza a la vaquita marina. eso está documentado, ¿no? La principal amenaza para las vaquitas es cualquier reda gallera, de cualquier luz de malla, ¿no? Ujú. Entonces, pues desafortunadamente cuando viene esta otra ola de pesca ilegal a partir del 2012, pues obviamente la amenaza se fue hacia arriba exponencialmente para la vaquita, porque como te digo, son dos habitantes del Alto Golfo que interactúan en esa zona pues por su misma ecología, ¿no? Su ámbito ecológico, pues está ahí, desarrollan pues la vaquita sabemos que es el Alto Golfo nada más, o sea, toda su vida Una la especie vive endémica. endémica de esa región. La totoaba es endémica del Golfo de California, o sea, ya tiene migraciones digamos, comparadas con la de la vaquita, pues muy largas, ¿no? Viene desde el sur del Golfo de California hasta el Alto Golfo de California, ¿no? Pero en algún momento traslapan sus áreas de O sea distribución. que es una especie endémica, por así decir, pero del Golfo de California. La totoaba es endémica totoaba. del Golfo de Del Golfo. California, ajá, sí. Y de hecho ahora con la cuestión pues precisamente cuando estábamos en este estudio que te digo que empezó como en el 2010, por ahí tenemos un registro, si no mal recuerdo, es como del 2014, de unos otolitos de una totoaba en La Paz. En La Entonces, Paz. por ahí está la publicación donde se amplía el área histórica de distribución de la totoaba de manera natural, no por liberación, no por las liberaciones, porque todavía no había liberaciones en esa zona. Entonces, eso también fue otra señal de que la población había tenido una recuperación, que su rango de distribución se amplió un poquito del conocido históricamente. Fue muy importante ese par de otolitos, fíjate, muy importante. ¿Qué sentiste? No, pues bien emocionada, ¿no? Y por ahí andan, por ahí los tengo, ¿no? Desde que, pues, ¿cómo te diré? Pues es algo, pues, muy satisfactorio que tú puedas estar involucrada en este tipo de investigaciones y tener como las primicias, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? Entonces, muy importante en el conocimiento de la especie, porque como te digo, ha habido como sus etapas de oscurantismo en el sentido de que pues se ha parado toda la investigación, pero pues gracias a la vaquita, desafortunadamente por el estatus que tiene, pues se ha vuelto a impulsar esta investigación también de la totoaba. Ujú.
Y digo, el que suma y pueda ayudar, ¿no? Que a través de la vaquita marina se pueda bajar recursos para que investigar a la totuaba. Ujú. O sea, porque las dos están interrelacionadas. Sí, pues aunque muchos de los recursos económicos, sobre todo que se han aplicado en Alto Golfo a través del gobierno federal mexicano, pues es más que nada para buscar alternativas que desalienten a la pesca, ¿no? Bueno, tanto a la pesca ilegal, toda la estrategia que se ha buscado para frenar esta pesca ilegal, pero también para dar oportunidades a los que sí pescan legalmente, ¿verdad? Que se les den oportunidades alternas, ¿no? Pero de alguna manera, pues sí se ha hecho el esfuerzo también por hacer más investigación sobre la totoaba, ¿no? Sobre todo para conocer más de su biología, ecología, pero también a fin de tener información que pueda darnos la mayor posibilidad de establecer, de armar un buen plan de manejo basado en la situación poblacional actual de la especie, ¿no? Se podría decir que esas son las piezas del rompecabezas que hace falta para asegurar que esa historia de tragedia, la vaquita marina, de la totuaba, pueda ser una historia de éxito. Sí, están en el camino, o sea, no se deben de separar estos esfuerzos, ¿no? O sea, hay que seguir con el esfuerzo de disminuir la pesca en ciertas zonas que se sabe que son críticas para la vaquita, pero también por otro lado hay que impulsar la pesca sustentable y dentro de ella debe de estar la de la totoaba. O sea, es importante que esta pesquería resurja, pero yo entiendo que no se ha liberado, o sea, hay un temor y coincido con las autoridades de que no se abra esta pesca hasta que realmente em, pues tengamos la información y las regulaciones, sobre todo, pues los candados que debe de haber para que Claro. esta pesca pues no vuelva a colapsar, ¿no? Porque además sabemos que si esto sucede, no solamente va a ser en perjuicio de la totoaba como especie, ¿no? Que colapsara pesqueramente, pues, si se volviera a abrir y no se llevara a cabo una pesquería sustentable, sino que sabemos por el método con el cual se pesca, pues es un riesgo para la vaquita y sabemos que coinciden sus zonas de distribución. Entonces, y yo creo que ahí es donde está el freno, pues, de las autoridades. Realmente está complicado abrir la pesquería porque hay todos estos. Tendría que cambiarse quizá la forma de pescar De hecho, la ya se ha totuaba, hablado, que ajá. quizás como tipo deportivo. Sí, de hecho, también, bueno, se saca en la pesca deportiva, perdón, sigue saliendo totoaba. No es que vayan a buscar a la totoaba, pero es una posibilidad porque la pesca deportiva que se hace, por ejemplo, al sur de San Felipe, pues a lo mejor tú vas por una cabrilla, ¿verdad? Ujú. Pero pues dentro de esos ecosistemas, pues también te puedes encontrar una totoaba y no estás, pues no estás viendo, tú tiras tu carnada, sí, obviamente tú sabes qué es lo que quieres pescar, pero eventualmente puedes capturar una totoaba cuando tú querías pescar Otra especie, cabrillas y una otra especie. cabrilla. Ajá, entonces sí, el método de la pesca deportiva puede ser una alternativa para que se pesque la totoaba, ¿no? Pero igualmente, aunque es pesca deportiva, no quiere decir que per se va a ser sustentable. Tiene que tener una regulación Claro, también. por supuesto. Hay que trabajar en eso, En eso, hay que sí, impulsarlo. así es. ¿Y quiénes han sido tus pilares, tus compañeros de la trinchera, de lucha por la protección pues de esta zona tan importante que es el Golfo de California, el Alto Golfo de California, el acuario del mundo? Uy, pues bueno, en todo ese tiempo que he estado trabajando ha habido mucha gente con la que he colaborado, que me han apoyado. Pues uno importante pues fue José, ¿no? Mi esposo. Pues fue lo que nos trajo. Bueno, yo llegué primero acá al Alto Golfo, pero ya luego nos vinimos, o sea, iba y venía yo a Hermosillo, ¿no? Pero finalmente ya como familia, pues nos vinimos a picar piedra acá José Campoy. con José Campoy, ajá. Pero pues, ay, pues mira, si me pongo a nombrar gente, pues a lo mejor ahí voy a omitir algunos, ¿no? Pero pues obviamente mis asesores de tesis, que fue el doctor Anelio, el Juan Carlos Barrera, pues fue el que me involucró en todo esto. Pues ha habido muchos compañeros dentro de varias asociaciones no gubernamentales como Conservación Internacional, Pro Natura,
proesteros, vimos surgir a la CONAM, todo un apoyo, antes, no sé, Instituto de Ecología, la Semarnat. Pues es que es mucha gente, la verdad, Las comunidades. las comunidades, sí, sin el apoyo de, por ejemplo, algunos pescadores, viejos pescadores del Golfo de Santa Clara, yo en aquellos entonces, una veinteañera, o sea, no hubiera podido hacer muchas cosas, ¿no? De raite, este, moviéndome en comida. galeones, ajá, sí. Cuando el Golfo, no te digo, no había ni hoteles, Wow. bueno, sí había un hotelito, pues, pero era lo único. Entonces, hay mucha gente atrás de estos 30 años de Que han sido trabajo, tus pilares. de más de 30 años. Y sí, definitivamente la gente en el Golfo, digo, conozco a muchos y me conocen y saben que estoy ahí desde hace mucho tiempo, pues ha sido fundamental el apoyo de las comunidades, pero también de las instituciones. Claro, por supuesto. Sí. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? ¿En qué sentido pues lo único que yo me arrepentiría es, pero a lo mejor no me hubiera dado la posibilidad de estar aquí, de no haberme ido a estudiar el doctorado, después de la maestría haber seguido el doctorado. Entonces, esa es una parte que tengo un poco incompleta en mi vida, porque soy netamente investigadora, o sea, me gusta la investigación. De laboratorio. Pues de campo, De campo y me encanta a laboratorio. mí sacar los datos en el campo, es algo que a mí me fascina y todavía a la fecha siempre mi cabeza está pensando, ay, se podría hacer esto, podríamos hacer un proyecto con aquello, sacar datos. Y ahora que estoy como maestra siempre les digo a mis alumnos, con los que se prestan las materias para trabajar con datos, los enseño, trato de enseñarlos a generar datos, pero lo más bonito y lo más importante, interpretarlos. O sea, ¿qué te dicen esos números, no? Entonces, a lo mejor eso es lo único que me arrepiento de no haber terminado. ¿Todavía puedes? Sí, todavía Hay puedo, vida. pero sí, claro que sí. De hecho, lo he pensado también, pero pues en parte el área que a mí me interesa, pues no hay dónde desarrollarla aquí cerca, ¿no? Tendría que salir. Lo más cerquita, pues yo creo que sería, no sé, Ensenada, por ejemplo. Ensenada, aquí cerquita. Aquí cerca, ¿no? A la playa. Sí, pero de ahí en fuera no, creo que todo lo que he hecho, siempre lo he hecho con pasión, con honestidad, con la convicción de hacer algo en pro de la conservación de los recursos naturales, ¿no? De esta área. ¿Con qué sueña Marta Román? Pues los sueños nunca terminan, ¿no? Yo sueño con continuar con mi trabajo, siempre estar activa, eso es lo que es mi sueño, tener salud para poder seguir estando activa en ese trabajo de campo, o sea, la investigación. Y mucho también de lo que quiero continuar haciendo es trabajar en la educación ambiental, me gusta mucho también. Entonces, no me he enfocado, tengo años en que no me enfoco bien de lleno en eso, entonces yo creo que es parte también de ese sueño, ¿no? De estos propósitos, porque sabemos que a través de ello, pues motivamos a la gente, Sí, claro. encuentras a aquella gente que es afín y la vas encaminando, ¿no? Eso es también bien bonito, que encuentres a tus ¿cómo te diré? Pues a esa gente que se te puede unir en estos esfuerzos, como a los socios, digamos, en conservación, ¿no? Pues de hecho, esto es lo que busca este podcast, poder hacer pues, esas sinergias, la sinergia ambiental, que a través de las historias, como tu historia y de las otras personas que hemos entrevistado, puedan inspirar, pueda despertar en alguien esa chispa de amor por el medio ambiente, a la naturaleza, y que también quieran tomar acción, que puedan ser investigadores, trabajar en una organización, Sí. o simplemente adoptar tu parque, tu frente, tu camellón, para pues, aportar nuestros granitos de arena. O como en este caso, por ejemplo, si tú siembras una semillita en alguna persona para que haga ciencia ciudadana, Ándale. es una buena ganancia. Para que sea un consumidor responsable, por ejemplo, ahorita con esto que hablábamos de la totoaba, que realmente se informen, que si quieren comer totoaba, pues lo pueden hacer, pero infórmense en dónde, cómo, ¿no? O cualquier otro recurso, ¿no? Traten de buscar ser un consumidor responsable. Todo ese tipo de cosas yo creo que ya es ganancia, ¿no? Si Claro. tú siembras esa semillita o le siembras una semilla a un posible investigador también, ¿no? Marta Román, ¿a qué le tiene miedo? Ah,
a dejar de hacer lo que me gusta en cuanto a salir al campo. O sea, que por cuestiones de salud me limite para poder salir al campo. A eso sí le tengo miedo. Muchas gracias, amiga. Y la última pregunta, ya estamos por terminar. Si todo el mundo te escuchara durante un minuto, ¿qué mensaje les darías, volteando a la cámara, Okay. para inspirarlos, motivarlos a cuidar nuestro medio ambiente? Pues lo más importante es que se den cuenta que somos parte de este mundo, o sea, nadie estamos aislados. Recuerden que todos somos polvo de estrellas, todos somos parte de este universo. Por esa simple razón deberíamos de interesarnos en conocer para proteger, para poder conservar. Ningún recurso natural es inagotable, aunque hemos dividido en recursos renovables y no renovables, pero si no hacemos un adecuado uso de ellos, todos van a ser no renovables. Entonces, lo importante es que tomemos conciencia para tomar acción desde donde estemos, desde ser un consumidor responsable hasta un gran investigador, ¿no? Claro. Conocer para conservar, eso es ese es mi mensaje. Conocer para conservar. Sí, o sea, tienes que conocer, porque si no conoces, Claro. no aprecias, no cuidas, ¿no? Entonces, si tú conoces y sabes cómo funciona todo ser vivo, creo que eso te motiva para conservar. Sí, definitivamente no puedes cuidar lo que no Lo que conoces. conoces, exactamente. Así es, definitivamente. Pues muchas gracias, Marta, muchas gracias. pues Y les gracias a quiero ti. presumir algo. Permítanme, les quiero presumir. Marta Román me trajo esta tacita para mi café de la Totoaba. Y pues, ¿dónde pueden encontrar esta taza? Pues se pueden comunicar conmigo, yo tengo muy bien. precisamente tratando de generar esa sensibilidad cuando surgió todo este problema de la totoaba de nuevamente con la rampante pesca ilegal, pues traté de motivar a la gente, sobre todo de comunidades pesqueras, de que podemos tener pesca sustentable, ¿no? Podemos conservar, por ahí tiene el mensajito, si lo quieres leer. Sí, Totoaba McDonald's, que es el nombre científico, y dice comunidades responsables igual a pesca sustentable. Así es. Aquí ¿son dos totoabas o también hay una corvina por ahí abajo? No, es el adulto y el juvenil, Adulto, porque sí juvenil. cambian, o sea, la idea es que vean cómo cambia de juvenil a adulto en la coloración y en la forma de la cola, por ejemplo. Amiga, ¿y cuáles son tus redes sociales? Si alguien te quiere contactar, para que les puedas, no sé, alguna duda, pregunta, que quieran más información sobre lo que nos platicaste. Bueno, pues mis redes sociales, estoy en Facebook como Ciprinela Formosa, Ciprinela J Formosa, es el nombre de un pez, ¿no? Pero también por ahí hay otra red mía social de Facebook que es Marta J. Román, o sea, me pueden buscar como Marta J, que J es de Judith. Y en Insta estoy como, es que también ahí estoy como Ursinus, porque a mí las orcas me encantan y Ursinus es el género de las orcas. Es que es bióloga y Ajá. pues así somos, le ponemos nombres Así científicos es. a nuestras cuentas. Así es. En TikTok también estoy como Ursinus, pero ahí Ok. me pueden, 1962, ahí me pueden encontrar. Muy bien, pues muchas gracias amiga por compartir. Sé que te vamos a tener en un próximo episodio. Tienes mucha sabiduría, muchos conocimientos, pues que aportan mucho valor para cuidar el medio ambiente. Y amigos, es así como terminamos este episodio. Si este episodio te aporta valor, pues compartir es bueno. Compartan este episodio con sus amigos, con su familia y nos vemos el próximo martes. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.